Hola a todos, en este capítulo vamos a trabajar sobre el VCA, uno de los módulos más utilizados en la síntesis. Vamos a ver todos los parámetros relacionados y algunas de las conexiones más comunes. Bueno, arrancamos con el capítulo sobre VCA. VCA, amplificador controlable por voltaje, es el módulo, al igual que el VCO, quizás de los más utilizados. Presente en cualquier sistema de síntesis modular, básicamente porque trabaja sobre la amplitud del sonido. O sea, el parámetro de la amplitud, digamos el volumen de un sonido, es algo fundamental en cualquier instrumento musical. En este caso, el sintetizador está pensado para hacer, lo voy a decir, digamos, con muchos reparos, un instrumento musical, porque es mucho más que eso, pero en definitiva, como cualquier instrumento musical o cualquier sistema complejo de generación de sonidos, el querer que se calle o que suene es un aspecto fundamental, ¿no? O sea, creer cuándo algo va a sonar y cuándo no. Por eso es que el VCA es muy utilizado. Más allá de que no tiene solamente esa aplicación, ya lo vamos a ver, lo podemos utilizar para muchas cosas, pero en principio está muy asociado a eso, a la amplitud. En la síntesis modular hay dos grandes grupos, a grandes rasgos, digamos, de lo que hacen los módulos. Unos son generadores y otros son procesadores. El VCO es un generador, claramente, o sea, genera una señal periódica, y el VCA es un procesador. Claro ejemplo de lo que es un procesador. ¿Por qué? Porque el procesador no genera nada, sino que está diseñado para transformar una señal externa. O sea, todo procesador lo que va a tener en principio es una entrada, una salida y algo que sucede entre esta entrada y esta salida. Ese algo es ese proceso que se está sucediendo. En este caso, el proceso es trabajar sobre la amplitud de la señal. La palabra VCA, digamos, la A del VCA, ¿no?, que habla del amplificador, es una palabra que utilizamos mucho, no solamente en la electrónica o en el audio, en la música, etcétera, sino también casi de manera coloquial. Y a veces quizás puede ser confuso, sobre todo en las aplicaciones que le vamos a dar acá, porque amplificar muchas veces uno lo entiende como agrandar algo, ¿no? O sea, cuando uno amplifica una imagen, piensa en hacerle zoom. Cuando uno piensa en la amplificación de un sonido, coloquialmente, sobre todo, piensa en darle más volumen, más intensidad, ¿no? Efectivamente, la amplitud tiene que ver con el volumen cuando una señal de audio se convierte en sonido por medio de un transductor. Está íntimamente ligado a eso. Cuanto mayor amplitud, mayor volumen, eso está bien, pero no necesariamente los amplificadores, y sobre todo en el caso de los sintetizadores, están destinados a eso, a agrandar algo. Más bien lo contrario, sobre todo en este caso. En este caso trabajamos sobre la amplitud, pero siempre la amplitud a reducir. O sea, si agrego un VCO, por ejemplo, introduzco una señal senoidal y pongo un osciloscopio para ver qué pasa a la salida, lo que vamos a ver es que tenemos la señal senoidal, esta es la señal de entrada, ¿no?, y que entra y sale. Si vemos la señal original sin pasar por el VCA, vamos a ver que podemos ver que es casi igual, ¿no? O sea, se superpone una con otra, no hay diferencia, y eso es porque la amplitud de este amplificador está al 100%. Si yo la pongo al 50%, vemos que se reduce a un 50% de su amplitud, y si la pongo en 0, la atenúa completamente. O sea, no hay señal, no pasa nada. Entonces, acá vemos, como decía antes, que este amplificador, puesto al máximo, ¿saben? O sea, puesto al máximo, simplemente mantiene la señal tal cual está. Eso no es así, por ejemplo, con un amplificador de potencia, donde justamente lo que se hace es multiplicar, ¿no? Por ejemplo, un equipo de guitarra eléctrica o un equipo de sonido, lo que uno hace es, cuando va aumentando el volumen, es aumentando esta señal por muchísima más amplitud hasta el volumen deseado, ¿no? Por supuesto. Agarro otro mate. Estas pausas que hago las hago porque se me cansa la voz y necesito tomar algo. Y de paso les da a ustedes tiempo para pensar y reflexionar en lo que vengo explicando. Entonces, este amplificador, estando al máximo, no produce
un agrandamiento de ese sonido en términos de amplitud. Esto lo podemos escuchar y vamos a ver que voy a escuchar primero el sonido original. Modifico la frecuencia y ahora voy a escuchar el sonido pasado por el amplificador y efectivamente escucho lo mismo. Ahora, si yo trabajo sobre la amplitud de este sonido, podemos ver cómo lo llevé desde un máximo a 0, pasando por todos los valores intermedios. Y nos damos cuenta de que, bueno, eso, lo que decía antes, la amplitud está ligada a la amplitud del sonido, al volumen del sonido, también lo que entendemos coloquialmente como volumen o intensidad. La parte de A de amplificador hay que tener en cuenta eso, que no es que amplifica por demás, sino que al revés. El máximo que me va a dar este amplificador es lo mismo que está entrando. O sea, la relación máxima es de 1 en 1. ¿Bien? Y de ahí para abajo. De hecho, podemos ver que en este slide está marcado el nivel en porcentaje. Esto ya lo dije antes y lo voy a seguir repitiendo. Puede ser confuso porque muchas veces mismas cosas que hacen mismos procesos tienen nombres distintos y nomenclaturas y formas de medirse distinto aunque hacen lo mismo. Y esto tiene que ver con que en el caso puntual de la síntesis modular existen muchas disciplinas que están interviniendo en el desarrollo, en el diseño de este tipo de cosas. O sea, hay gente que construye y piensa desde la música, desde la electrónica, desde la acústica, desde la matemática incluso, desde la física. Entonces cada uno tiene una nomenclatura, un lenguaje diferente muchas veces para nombrar una misma cosa. De hecho, podemos ver que a la salida en este módulo que representa mi salida de audio, también tenemos una perilla que dice level y que vamos a ver que hace exactamente lo mismo. Va desde un 0, o sea, una ausencia de sonido, hasta esto que es el 0 dB. Para entender cuestiones ligadas a decibeles, pueden ver el video sobre dBu, dBb, dBa. No sé qué clase de dB deben ser, pero seguramente debe ser el dB digital. Lo importante es entender que el 0 dB representa la no variación de la amplitud. ¿Está bien? O sea, el sonido está saliendo a la placa de sonido con la misma amplitud que viene desde el oscilador, así como viene derecho. Si yo a esto le resto, lo que voy a estar haciendo es bajando el volumen de salida hasta, como dice acá, menos infinito de decibeles. Esto, de vuelta, la nomenclatura de esto tiene que ver más con el mundo de la acústica y la electrónica, pero representa lo mismo. Pero lo que hay acá metido, aunque no lo estamos viendo nombrado, es también un amplificador, en definitiva. Y de hecho, en el caso de este amplificador, fíjense que sí me permite ir hacia la derecha y aumentar por demás el sonido que viene desde acá. De hecho, esto lo podemos escuchar. Lo voy a conectar directo y si aumentamos, podemos ver que el búmetro está aumentando sus decibeles al punto que incluso llega a distorsionar, ¿no? Llega a saturar la salida. Entonces, en este caso, el amplificador sí me permite agrandar esa señal al 200-300%. En este solamente llega al 100%. Pero bueno, no quiero confundir, pero sí, si quieren ver sobre el tema de decibeles, vean ese video que está explicado a qué hace referencia, pero es una nomenclatura que también se utiliza para medir la amplitud.
¿sí? Pero lo que quiero que entiendan es que esta perilla del centro para la izquierda actúa de la misma manera que esto de arriba hacia abajo. Simplemente que están construidos o pensados de manera distinta y para propósitos distintos. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver otro BCA, por ejemplo. Vamos a utilizar este. Este de acá también es un BCA de esta empresa PGA. En realidad no es uno, sino que son dos. Es un mismo módulo doble. Tienen acá un BCA y acá otro BCA. Y tienen básicamente los mismos controles, una entrada, una salida. También es un procesador. Y vamos a obtener con esta perilla el mismo resultado que con esta. Fíjense que en este caso está nomenclado en decibeles, mientras que esta estaba en porcentaje. Y en 0 decibeles es exactamente la no amplificación. O sea, esto puede ser confuso. De vuelta, miren el video de Bebé, pero 0 decibeles significa que no está haciendo ni amplificación ni atenuación del sonido, mientras que por debajo llega a menos 60 decibeles. Acá también está nombrado en decibeles y el 0 decibel está en el centro y hacia arriba vamos aumentando esa señal. ¿Sí? Y acá está claramente, se puede ver que el 0 dB no puedo aumentar más del 0 dB, por lo tanto no vamos a obtener a la salida más que lo que está entrando. Ahora vamos a la otra parte que es importante del llamado BCA, porque bueno, ahora estamos hablando más que nada de la amplificación, pero este BCA es justamente un amplificador controlable por voltaje, Voltage Controlled Amplifier. Y esto es así porque este movimiento, esta variación de amplitud que estoy haciendo mediante esta perilla, la puedo hacer de manera o bien manual o bien por medio de un voltaje externo. Esta entrada de SB puede reemplazar el movimiento de esta perilla de izquierda a derecha por un voltaje que varíe entre un rango de 0 y 10 volts, donde 10 volts va a ser el máximo y 0 va a ser el mínimo. Por ejemplo, vamos a utilizar de vuelta este módulo para obtener un voltaje continuo. ¿Bien? Tenemos acá a la salida, vamos a conectar el conector está acá para poder ver cómo aumentamos o disminuimos el valor de voltaje. ¿Bien? Podemos ir de 0 a un máximo o de 0 a un menos, bueno, aquí dice menos 9.34, pero yo estoy casi seguro que esto deben ser 10 volts de salida en realidad, por la norma que manejan, pero pienso que va a haber algo con el tema de la medición. Pero bueno, si este voltaje que tenemos acá lo conectamos a la entrada del VCA, vamos a ver que cuando yo aumente el voltaje, va aumentando también la amplitud de la señal. Estamos viendo por un lado la señal senoidal pasada por el amplificador. Bueno, podemos ver que efectivamente no está entregando 10 volts como máximo, 9.336, con lo cual no es el máximo de la señal. Si yo tuviese 10 volts reales tendría que estar por acá la señal, pero bueno, no me deja llevar con esta perilla a 10 volts, entonces no puedo obtener la ganancia total, pero lo importante es entender que ese voltaje variable, continuo, está relacionado con la amplificación, porque después lo voy a dibujar bien en un diagrama, pero acá adentro, digamos, lo que hay adentro de este modulito es el amplificador propiamente dicho, que trabaja en función de voltaje, y esta perilla está como de atenuación de un voltaje interno, y ese voltaje interno pasa por esta perilla de 0 a 10 volts que hace de atenuación. Cuando le conectamos un voltaje externo, esta perilla pasa a ser la atenuación de este voltaje externo, o sea, es como que se switchea. Eso puede ser medio confuso porque yo no lo he visto muy presente en otros, digamos, en módulos reales, pero si bien es posible de hacer, en general hay una perilla, como en el caso del oscilador, tenemos una perilla para la atenuación de la señal de entrada y otra perilla para la atenuación del voltaje interno, como expliqué en la clase pasada, el capítulo anterior, pero en este caso es una misma perilla que se utiliza, se switchea. Si no hay voltaje externo, funciona para la amplitud del voltaje interno,
y si en cuanto le conectamos algo pasa a ser la atenuación de este voltaje de entrada. También por eso es que si lo bajo acá obtenemos un resultado similar al que si modifico el voltaje de entrada. Acá el voltaje de entrada, como podemos ver, se mantiene constante, pero al yo atenuarlo internamente estoy haciendo que, aunque acá me estén llegando 9.336 volts, finalmente al VCA no le llegue, bueno, en este caso nada o muy poquito, ¿no? Y el resultado sonoro es exactamente el mismo, ¿no? O sea, siempre sobre la amplitud. Y podemos ver que como decía antes, como este voltaje de acá nos llega a 10 volts, no obtenemos la señal original tal cual estaba. Pero, por ejemplo, como esta salida de audio me permite aumentar todavía más los decibeles, si nosotros comparamos con la señal original y tomamos esta, podemos aumentarle unos, no sé, 6 decibeles aproximadamente para obtener el mismo resultado y compensar. Pero bueno, esto no importa, no quiero confundir más porque recién estamos empezando. Lo importante es esto, entender que este amplificador que hay adentro, que está entre esta entrada y esta salida, va a modificar su amplitud de 0 al 100%, ¿también? O sea, la relación 1 a 1 como máximo, cuando le lleguen 10 volts a este lugar. A este lugar no, cuando le lleguen 10 volts al amplificador. ¿Está bien? Sea por medio externo o sea por medio interno. Si es por medio interno, esta perilla además va a ser de detonación, o sea, acá en este caso le están llegando, no sé, 5 volts o 3 volts o lo que sea. Y si es por medio externo, bueno, con cualquier voltaje que tengamos de salida que llega a 10 volts, vamos a modificarlo y atenuar ese voltaje por medio de esta perilla. ¿Bien? Entonces, si nosotros sabemos que podemos hacer ese movimiento de amplitud, esa variación de amplitud por medio de un voltaje externo, ese voltaje externo en este caso es un voltaje fijo, constante, pero no necesariamente tendría que ser así. Digamos, yo podría utilizar, por ejemplo, un LFO, y el LFO me da un voltaje variable en el tiempo a una frecuencia determinada, en este caso por esta perilla, y si utilizamos ese voltaje para modificar la amplitud, podemos ver que en este caso este oscilador sí llega a 10 volts, si no me equivoco, 9.99. Entonces podemos ver que la amplitud está siendo modificada ahora en relación a la variación de amplitud de este LFO. Si esto lo escuchamos, perdón, vuelvo a poner esto en 0 dB mientras me tomo un mate. Entonces, esto obviamente lo podemos hacer a esta frecuencia, a una frecuencia mayor. Ahí estoy cambiando la frecuencia del VCO. Y ahora, por ejemplo, puedo hacer esto, que es una variación de amplitud en el tiempo, que me sería muy difícil hacerlo por medio de la perilla, porque tendría que mover esta perilla de un máximo al 0, o sea, de izquierda a derecha, a 9 veces por segundo. Acá, digamos, tendría que hacerlo con el mouse, en un siguiente real, como moviendo la perilla, sería muy muy difícil hacerlo. Si bien todavía nos mantenemos en un rango relativamente bajo, ya sería muy complicado. Este efecto en música es conocido como trémolo y es un efecto que, bueno, se puede escuchar en muchos instrumentos, en la guitarra, bueno, instrumentos de cuerda en general, no sé, que es la variación de amplitud
de un sonido. ¿Está bien? Hay distintas técnicas para hacerlo. Por ejemplo, la guitarra lo puede hacer con la púa, lo puede hacer con los dedos, no sé, lo puede hacer con un pedal, incluso, que funciona más o menos parecido a esto que estamos haciendo. Pero bueno, es un recurso estético bastante utilizado en la música tradicional. Obviamente, voy a ponerlo de vuelta esto en baja frecuencia. Perdón, esto no. Esto de acá. Y ahora estamos haciendo esto a una frecuencia de 0.3 Hz con una forma de onda que es senoidal, pero yo podría hacerlo con otra forma de onda, como por ejemplo la diente de sierra. Entonces el sonido aumenta mucho y disminuye de golpe, o con una cuadrada. Va al máximo y luego a cero, de vuelta a esta frecuencia. O sea, cambia la forma de onda, cambia la forma en que sale el voltaje y por lo tanto controla a esta amplitud. Yo empiezo a aumentar, perdón, esto no, empiezo a aumentar la frecuencia. Acá se puede ver claramente las dos señales, la cuadrada y la senoidal, y como cuando la cuadrada está encendida, la senoidal está presente, y cuando la cuadrada está apagada, no hay sonido. Ahí cambia la frecuencia del oscilador original. ¿Está bien? Entonces, lo que me permite un amplificador controlado por voltaje es hacer cosas automatizadas sobre la amplitud que muchas veces me es imposible de hacer por medios manuales. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, esto que estoy haciendo ahora, ya a una frecuencia de 12 Hz, es bastante más difícil de hacerlo manualmente, ¿no? Ahora, el trabajo sobre la amplitud de una señal no necesariamente tiene que ser con señales de audio, como es este caso. Por ejemplo, podría ser, ya que acá hay señales de voltaje que están trabajando también como control, por ejemplo, de este LFO, podría estar trabajando sobre esta señal, ¿no? O sea, acá está trabajando sobre la señal de audio que escuchamos, pero por ejemplo, yo podría pasar esta señal, en vez de mandarla directo al VCA, voy a poner otro VCA, voy a poner el VCA original para ver cómo funciona pero que es igual. Podría, en vez de enviarlo directo, voy a pasarlo primero por este VCA, luego hacia mi entrada de control por voltaje, y podemos ver que con este VCA podemos cambiar la amplitud de lo que está efectivamente. Voy a monitorear esto, así podemos ver mejor. Podemos ver que como estoy disminuyendo la amplitud de este LFO, que es una señal de control, también está disminuyendo cuánto le llega efectivamente a este VCA. Esto, por supuesto, equivale a hacer esto mismo, ¿no? Que funciona también de atenuador, pero lo que quería que vieran era cómo disminuía la amplitud de la cuadrada y también disminuye, obviamente, el voltaje que llega efectivamente acá, y por lo tanto disminuye con cuánto se va a amplificar como máximo la señal que le está entrando. Vamos a utilizar una señal senoidal. Vamos a ver lo mismo. Y a su vez, este amplificador también puede estar siendo controlado por otro LFO. Y entonces hacer esa variación en el tiempo de manera automatizada. Escuchemos cómo suena esto. Y este mismo LFO también puede estar controlando, por ejemplo, la frecuencia de este oscilador.
Lo conectamos y abrimos la perilla de atenuación. Podemos cambiar la frecuencia central de este oscilador. Y todo esto solo trabajando sobre la automatización de las amplitudes, no solamente de la señal de audio que sale, sino también de las señales de control. ¿Está bien? Esto que estamos viendo, digamos, en líneas generales es quizás las aplicaciones más comunes que vamos a encontrar dentro de la síntesis modular. Pero no quiero dejar de mencionar que, como ya dije, la síntesis modular es un conjunto de disciplinas aplicados a un dispositivo, como lo es y que hay muchas formas de entenderlo y muchos enfoques distintos, y que si bien no es necesario entenderlos a todos, muchas veces, desde mi experiencia enseñando, ayuda a tratar de entenderlos de distintos puntos de vista. Por eso es que voy a comentar esto que voy a comentar ahora, que no es 100% necesario que se entienda, pero mejor si se entiende, ¿no? Todo lo que expliqué antes es como lo básico, y o sea, si hasta acá no se entendió, es muy importante que vuelvan a verlo, porque tanto el primer capítulo como esta primera parte son fundamentales en todo lo que tiene que ver con la síntesis modular. El trabajo sobre la amplitud, tanto de señales de audio, que es lo que vamos a efectivamente escuchar, como en cuanto a las señales de control, o sea, trabajar sobre ambas amplitudes es fundamental para entender todo el universo de la síntesis. Está presente en todos lados. Entonces, si hasta acá no se entendió, vuelvan a arrancar y estudienlo. Si de acá en adelante no se entiende, no es necesario romperse la cabeza. También simplemente voy a dar un enfoque quizás un poquito más nerd, un poquito más matemático, para quien quiera tratar de visualizarlo o entenderlo de otro modo. Dicho este disclaimer, voy a tomar otro mate. Vamos a pensar al amplificador también desde el punto de vista matemático. Como ya expliqué anteriormente, el oscilador es un generador de funciones. En este caso estoy generando la función seno, la senoidal, que la podemos ver acá. Y si nosotros vamos a la Wikipedia de la sinusoide, o cualquier libro de matemática, trigonometría, física, lo que sea, la función seno la vamos a ver expresada de la siguiente manera. Y lo importante es que nos enfoquemos en esta A que aparece al principio. ¿Por qué? Porque esta A, si esta A vale 1, ¿no? O sea, lo que venga después va a valer lo que venga después. Si esta A vale 0, no importa lo que haya después, todo va a valer 0, porque están multiplicando toda esta parte. Si esta vale 1, vamos a tener como resultado la señal senoidal en su amplitud normalizada, y es lo que estamos obteniendo acá, ¿no? O sea, acá en este caso la A vale 1 y efectivamente tenemos esa senoidal. Ahora, si yo tengo la posibilidad de variar esta A por otros valores, por ejemplo 0.5, lo que sea que haya acá me lo va a dividir a la mitad, o si ponemos un 2, lo que sea que haya acá me lo va a duplicar. Cualquiera de estos valores va a ser del doble o de la mitad, dependiendo de este valor que tenemos acá. O sea, entre 0 y 1 vamos a tener todos los valores posibles entre un 0 y su valor normalizado, ¿bien? Que es exactamente lo mismo que sucede cuando hacemos esto. Lo que estamos haciendo acá con esta perilla es modificar el valor de esta A. En este caso vale 1 y tenemos la misma señal, ¿no? Y a medida que vamos bajando, vamos multiplicando por valores, fracciones, digamos, o por valores inferiores a 1, hasta
podemos decir que en este punto de la izquierda estamos multiplicando por 0. Entonces no hay nada a la salida. Si utilizamos el otro BCA de acá, que está descrito en porcentaje, obtenemos el mismo resultado. El 100% equivale a multiplicar por 1 esa amplitud. El 50%, vamos a ponerlo, equivale a multiplicar a esta, o convertir esta en un 0.5. Y el 0% equivale a esta A como valor 0. Y todos los valores intermedios que hay, de 0 a 1, me da una amplitud como resultado. Entonces, dicho esto, lo que podemos entender a este amplificador es como un multiplicador también. O sea, lo que estamos haciendo acá es multiplicar, digamos, una entrada por un voltaje, en este caso interno, pero podría ser externo, por ejemplo, con mi módulo de acá. Multiplicar un voltaje que es este, con esto le doy la perilla, digamos, el valor de la A, y a esta A se multiplica por el seno creado por este oscilador. ¿Ok? Entonces, si esto es un multiplicador, por ejemplo, y vamos a hacer un experimento que lo comprueba. Voy a sacar este oscilador. Vamos a ver que tenemos acá primero voy a mostrar una cosita. Voy a poner este oscilador a la entrada y voy a multiplicar acá. Voy a intentar poner acá 5 volts. Bueno, ahí en 0.84299, que no sé a qué responde esta perilla, me entrega 5 voltios. ¿Bien? Y con 5 voltios vamos a obtener la mitad de la amplitud. ¿Okay? De hecho podemos ver que acá abajo está la amplitud pico a pico de la señal azul, que son 10 volts, o sea, más 5 y menos 5. Me está marcando que 5 es el pico máximo, 5 o menos 5. Perdón, 5 o menos 5. Y en la arriba tenemos la otra señal, que es la resultante, que es 5 volts de pico a pico y 2.5 de el pico positivo y el pico menos 2.5 del pico negativo. ¿Vale? Esto que me está diciendo que efectivamente con 5 volts estoy multiplicando por 0.5. O sea, en realidad lo que tenemos que pensar es que si tenemos acá 10 volts, esto se está dividiendo en la multiplicación sobre 10. Entonces multiplicamos por 1. ¿Está bien? ¿Se entiende? Siempre hay, lo que sea el voltaje que entre por acá, va a llegar al multiplicador dividido en 10. Entonces si tenemos 5 volts entrando y lo dividimos en 10, nos queda 0.5. Y la multiplicación que se hace por esta señal es de 0.5. Esta A pasa a valer 0.5 y entonces tenemos la mitad de la amplitud. ¿Bien? Otra forma de chequearlo es multiplicar directamente valores fijos. Acá tenemos 5 volts. Si los multiplicamos también por esos mismos 5 volts, en realidad lo que vamos a hacer es 5 volts por 0.5 y nos va a dar como resultado 2.5 volts. ¿Bien? Entonces esto es un multiplicador de señal y puede utilizarse como una forma de cálculo, sí. ¿Bien? En la computación analógica se utilizaban este tipo de elementos para hacer cálculos aritméticos, matemáticos. ¿Está bien? Ahora, es un amplificador con ciertas características. Esas características son que no puede multiplicar por valores negativos. Fíjense de que cuando yo lo llevo hacia un valor negativo ya no pasa nada. O sea, por debajo de 0 es siempre 0. No me permite multiplicar por menos 1. Y como máximo me permite multiplicar por 1. ¿Está bien? Entonces,
No me permite multiplicar por valores negativos. ¿Por qué? Porque es un amplificador de 2 cuadrantes. No importa qué es eso, pero bueno, es algo producto de la electrónica, cómo está construido, cómo está pensado. ¿Existen multiplicadores o amplificadores que amplifiquen valores negativos? Sí. De hecho, este módulo podemos ver que es también una cuenta matemática, A por B más C, y en este caso sí me permite, si yo ingreso en A o en B valores negativos, podemos tener un resultado que esté digamos, en valores negativos. Por ejemplo, utilizamos otro de estos. Yo sé que tengo otro acá abajo, son iguales el de arriba y el de abajo, pero lo hago así para que se vea mejor. Perdón, esta perilla funciona como atenuador de esta entrada B, por lo tanto hay que tenerla siempre al máximo para que llegue al multiplicador lo que sea que tengamos en la entrada B. Entonces, lo que quería ver es que al aumentar la amplitud de 1, ¿también? Mientras el otro valga 0, siempre va a valer 0 la salida. Y cuando yo aumento la amplitud del otro, ya ahí sí tenemos una multiplicación entre ambos. Pero si tenemos un valor negativo, ¿también? La multiplicación también se realiza y me da valores negativos. Y si tenemos ambos valores negativos, menos por menos es más, tenemos un resultado positivo. ¿También? Esto también tiene sus implicancias para el audio. Si por ejemplo multiplicamos en vez de este valor fijo por un valor variable, como puede ser un VCO, vamos a ver que tanto cuando multiplicamos de manera positiva como negativa, obtenemos amplificación. Pero fíjense que cuando multiplicamos de manera positiva, la señal está en fase, mientras que cuando multiplicamos de manera negativa, se amplifica también, pero en contrafase. ¿Bien? Esto obviamente, cuando se suman, si yo lo sumase, me daría como resultado 0. De hecho, podemos utilizar una mixer, que esta mixer tiene algo de particular que se llama VCA Mix, que en realidad son, para que lo tengan en cuenta, 4 VCAs juntos, o sea, podemos utilizarlo como una mixer y utilizar esos slides, pero también podemos hacerlo de manera automatizada por medio de la entrada de control por voltaje, y también tiene un control por voltaje para el resultado de toda la suma. Si sumamos la salida original con la multiplicada, nos tiene que dar como resultado 0, y es casi 0 porque no están exactamente las amplitudes alineadas, pero pueden ver que si es exactamente la misma amplitud, tiende a 0. Y obviamente si gana una u otra, aumenta la amplitud. En cambio, en este caso, están en fase y se amplifican, se suman las dos señales. Ahí están exactamente en contrafase, casi a la misma amplitud, entonces el resultado es 0. Pero bueno, como se están sumando en este mezclador, si bajo obviamente la amplitud de una, aparece la otra. ¿Está bien? Hasta acá vamos a llegar. Esto tiene este tipo de amplificador, que es de 4 cuadrantes, se utiliza para hacer un tipo de llamado síntesis, proceso, digamos síntesis por modulación de anillo, que ya vamos a ver más adelante qué es. Y en general el VCA común se utiliza más para modulación de amplitud, también, o sea, síntesis por AM también, que sucede cuando tenemos un VCA. Voy a poner un VCA y un oscilador. Vamos a poner esto. En este caso, como dije antes, el efecto es un trémolo. Pero cuando empezamos a aumentar la frecuencia de la onda, en este caso la onda moduladora y esta la onda portadora, podemos ver que, y escuchar,
que empiezan a aparecer parciales que no estaban presentes en la señal original. A este proceso se lo conoce como síntesis por modulación de amplitud, que ya vamos a ver más adelante, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo. Así que con esto creo que tenemos bastante para jugar y trabajar, y vamos a ir sumando cositas en los próximos capítulos. Lo que voy a hacer ahora es mostrar un poquito lo que es el diagrama en bloque, el diagrama de flujo del amplificador controlable por voltaje, para que quede bien claro qué es lo que sucede con el voltaje interno o externo y cómo se modifica de esa manera la amplitud. Entonces voy a armar el diagrama del VCA para que entendamos mejor lo que hablamos. VCA. El símbolo en general del amplificador controlable por voltaje suele ser un triangulito puesto así. Esta es la entrada de audio, la salida de audio. Bueno, la entrada de señal, la salida de señal, porque como vimos podemos utilizarlo tanto para audio como para señales de control. O sea, las señales de control en general, cuando se usan mediante un envolvente, suelen ser de baja frecuencia. Pero bueno, tenemos la entrada de control desde abajo, ¿no? Y el voltaje que le llega a este VCA es lo que permite la modulación de la amplitud de la señal de entrada con la de salida. Entonces, si es en baja frecuencia, puede ser señales de control que modifiquen el comportamiento del volumen, ¿no? De la intensidad en el tiempo, o si es en alta frecuencia, bueno, síntesis por modulación de amplitud, pero bueno, no importa. Lo importante, quiero hacer como un diagrama un poquito más grande para entender las perillas. Voy a hacer línea punteada del triangulito. Entonces tenemos la entrada de audio que va a parar a el VCA propiamente dicho que tenemos adentro de este VCA, lo que realiza el proceso. Y a este VCA, como dije, ¿no? Va a hacer modificar la amplitud de la señal de entrada por medio de un voltaje que le llegue de manera externa. Este voltaje también le puede llegar de manera interna por medio de la fuente de alimentación, que va de, por ejemplo, un voltaje de 0 a 10 volts. Este voltaje pasa por una perilla de atenuación y luego ingresa al VCA. Entonces, de esta manera, cuando no tenemos nada conectado acá y tenemos una perilla, lo que estamos haciendo es ingresarle voltaje igualmente, pero desde una conexión interna que se atenúa mediante esta perilla de acá. En la mayoría de los VCAs, por lo general tenemos una perilla para el control de la ganancia inicial, que se dice, y luego tenemos otra entrada de voltaje similar, pero de manera externa, también con un atenuador, igual que en el caso del VCO, ¿no? En el caso del VCA que estuvimos viendo, de los dos VCA que estuvimos viendo, funcionan de una manera particular, que es que esta perilla se intercala dependiendo, es como una especie de switch que tiene, vamos a poner acá como una palanquita. Esta palanquita, si tenemos algo conectado acá, se switchea y atenúa el voltaje que le enviamos de manera externa, que también puede ir solamente de 0 a 10 volts. Recordemos que no admite voltajes negativos. Y si no tenemos nada conectado, se switchea al voltaje interno y trabaja sobre los 0 a 10 volts. Estos 0 a 10 volts pueden ser fijos, obviamente, o pueden ser también variables. Pueden ser en baja frecuencia o en frecuencias de por encima de los 20-30 Hz, produciendo síntesis por modulación de amplitud, que eso lo vamos a ver más específicamente en capítulos más avanzados. Pero lo que más me interesa que entiendan es este esquema de qué función cumple la perilla y por qué puede trabajar sobre uno o sobre otro voltaje y no así sobre los dos. Si tuviese una perilla aparte, yo podría hacer que haya una ganancia inicial y siempre haya un voltaje, un mínimo de amplitud, y sobre ese mínimo de amplitud se module. Pero bueno, no es el caso de los dos que vimos. Pero más que nada me interesaba que quede claro el tema de la función de la perilla y el conexionado interno que hay, y que es bastante similar a lo del VCO, que vimos en el VCO, pero bueno, tenía esta diferencia y quería agregarlo. También para aclarar que los VCA permiten la entrada tanto de señales de audio como señales en baja frecuencia, señales de control, digamos, de baja frecuencia,
Pero en algunos casos, algunos VCA analógicos, podemos encontrar switches el cual solamente se utilizan para audio o para audio y para control, o sea, para audio y baja frecuencia. Entonces, si lo tenemos puesto en audio, filtra todas las bajas frecuencias y de esa manera eliminamos el offset. Si esto no se entendió, no importa, pero bueno, seguimos. Y después, lo otro, las conexiones que hicimos fueron básicamente un VCO, las entradas y salidas de audio siempre de izquierda a derecha y las de control de abajo hacia arriba, las dibujamos así, por norma. Esto es la salida, este parlantito es mi salida. Y teníamos conectado un LFO que modulaba la amplitud de este VCO. ¿Está bien? Después hicimos también, conectamos el VCO al amplificador, modulado por un VCO, perdón, por un LFO. Y este LFO a su vez tenía otro VCA cuya amplitud de modulación era modulado por otro LFO, y en la parte final también utilizamos este LFO para modular la frecuencia de este VCO. Entonces la amplitud de modulación iba variando en función de este LFO y además controlaba la frecuencia central de este VCO. Siempre trabajamos, bueno, después fuimos cambiando formas de onda, pero en este caso teníamos una senoidal. Y el conexión final también acá había una senoidal. Pero bueno, pueden switchar y probar distintas conexiones posibles basándose en este esquema y practicar a ver qué sonidos se pueden lograr. Bueno, el próximo capítulo vamos a ver filtros y vamos a empezar a trabajar sobre el timbre, pero con esto ya voy a dar por entendido todo lo que tiene que ver con el conexionado y control por voltaje, así que nos vamos a enfocar más que nada en la pantalla y bueno, vamos a ir adentrándonos más en el tema. Gracias por mirar hasta acá y nos vemos la próxima.